Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra esperanza. ¿Para qué vivir si tú estás muerto? ¿Para qué vivir si tú no has resucitado? ¿Para qué vivir si tú no eres el sentido de mi vida? ¿Cuántas personas pasan a nuestro lado cuyas vidas, aunque ni siquiera se den cuenta, son un completo sinsentido? No saben ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni para qué viven, ni para qué sirve la vida, ni por qué la muerte, ni qué hay después de la muerte. No saben nada de nada. Pero nosotros los católicos, que hemos recibido la gracia de la fe en Cristo resucitado y en su victoria definitiva sobre Satanás, sobre el pecado y la muerte, sí sabemos dar razón de nuestra esperanza. Porque mirad, el Evangelio es Jesucristo. Él mismo es la buena noticia. Él es la palabra encarnada. Él es la palabra que por el misterio pascual vive resucitada en medio de nosotros. Y es lámpara para nuestros pasos por medio de la palabra de Dios. Elías, el profeta, se refugió en una gruta y el Señor le dijo: sal y aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar. Fijaros la importancia de estas palabras. Pasó antes del Señor un viento huracanado que agrietaba los montes y rompía los peñascos. En el viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto, y en el terremoto no estaba el Señor. Después vino un fuego, y en el fuego no estaba el Señor. Después se escuchó un susurro. Elías, oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta. Mirad, muchas veces, y todavía se da hoy, en tiempos modernos, este deseo de tantas personas de buscar lo llamativo, de buscar lo espectacular, de buscar aquello que pueda darles certeza en su frágil fe. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos creemos saber dónde está realmente presente el Señor, pero no lo está? El Señor parece que no está por manifestarse en lo grandioso, en lo estruendoso o en lo espectacular, ni en el fuego, ni en el huracán, ni en el terremoto, no, en esa suave brisa que solo el que tiene oído y corazón contemplativo es capaz de ver y de reconocer. Qué maravilla es el que tiene el oído afinado al susurro de Dios. Dios susurra en nuestro corazón. Dios no habla estruendosamente. Cuando buscamos los ratos de intimidad con Él ante el sagrario, ante el Santísimo, Dios susurra su voz, y solo quien tiene el oído afinado a esa baja frecuencia de la voz de Dios, que no es el grito estruendoso de la televisión o la radio o los periódicos o las redes sociales o otros modos de comunicación modernos, el que tiene el oído sensible, espiritualizado, movido por el Espíritu Santo, es capaz de escuchar el susurro de Dios. Tú y yo somos capaces de escuchar la voz del Señor, somos capaces de escuchar el susurro de Dios. Estemos dispuestos a silenciar todos esos susurros que no nos permiten escuchar su voz, que silencie todas esas otras voces que reclaman nuestra atención, pero en el fondo nos distraen de lo esencial, que tengamos, repito, ese oído de los místicos, de las grandes almas orantes, que sepamos entrar en la escuela de la oración de los grandes orantes, de los grandes maestros de oración, para saber escuchar el susurro de Dios, y con la misma reverencia que Elías nos cubramos el rostro y nos postremos en tierra ante Dios que pasa por nuestra vida. Mirad, esto es precisamente lo que hemos repetido. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor, dice el Salmo 84. Dios anuncia la paz, la salvación está ya cerca de sus fieles. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan.
Fijaros cómo la palabra de Dios nos colma de esperanza, pero para nosotros es ponernos de rodillas en espíritu de adoración para mendigarle a Dios como un pobre en su portal. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y mirad cómo escribe el apóstol Pablo en comienzo del capítulo 9 a los romanos: como cristiano que soy, voy a ser sincero. Mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. San Pablo está sufriendo porque la comunidad a la que escribe no se deja mover por el Espíritu Santo. Pero dice, y aquí hay un detalle muy importante, mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo. Es verdad que jamás se puede violar la conciencia de nadie, pero mucho cuidado con idolatrar la conciencia propia o la conciencia de los demás, porque una conciencia, la voz de la conciencia, no es solo la voz de Dios. Hay conciencias que ya no son conciencia, son inconsciencia. Hay conciencias muy mal formadas, hay conciencias deformadas y hay conciencias completamente oscurecidas y empecatadas hasta las cejas. Dice, mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo. La conciencia que no está iluminada por el Espíritu Santo está expuesta al error. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, dice que después se le acercó, después de que se sació la gente, se le acercó y Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantasen a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Veis aquí otra vez, como Elías, al Hijo de Dios, a Jesucristo, perdido en oración, sumergido en la oración con el Padre. Y llegada la noche, estaba allí solo. Saber encontrar a Jesús a solas en la oración. Dice Santa Teresa, a solas con tu amistad, a solas con quien sabemos que nos ama. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Mirad cómo Jesús es capaz, con una sola palabra, de transformar la vida de un hombre. Quizá pueda ser la tuya o pueda ser la mía. Jesús le dice, ven a Simón Pedro, que tiene miedo de estar viendo un fantasma y no acaba de creer. Y para tener una prueba fehaciente de que es el mismo Jesucristo, le dice, si eres tú, mándame ir a ti. Una sola palabra le dice Jesús. Es la misma palabra que le dice a Leví, a Mateo, cuando está sentado a la puerta, a la mesa de los impuestos. Una sola palabra que va a transformar una vida. Una sola palabra con la que Jesús va a confirmar al apóstol que es él y que no es un fantasma. Mirad, nosotros no creemos en fantasmas, ni en Caperucita Roja, ni el ratoncito Pérez. Nosotros creemos en Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Creemos que Él es el Hijo de Dios, que camina sobre las aguas, que no permite jamás que nuestra barca se hunda, que nos dice que somos hombres y mujeres de poca fe, porque a veces dudamos, y que cuando Él se sube en nuestra barca, es decir, cuando le damos permiso para entrar en nuestra vida, se calman las tormentas, cesa el viento y cesan las olas que la zarandean. Porque qué zarandeada, hermanos, está la vida de aquellos que no tienen a Jesús en su barca, que no navega con ellos. Pero con tan buen capitán, con tan buen timonel, ni tormenta, ni olas, ni fantasmas pueden hacer que sucumba, que se sumerjan en las aguas de este mundo nuestra vida. Benditos nosotros si, como Jesús, sabemos estar a solas con el Padre en oración. Estamos convencidos de que si Él nos dice ven, incluso si nos pide caminar sobre las aguas, jamás nos hundiremos, porque Él nos tomará de la mano.
Y tendrá que decirme muchas veces, hombre de poca fe, pero ¿qué me importa? Con tal de que me tome de la mano, ¿cuántas veces no me ha salvado Él de hundirme? Benditos nosotros en nuestra cotidianidad, si somos capaces de caminar sobre las aguas, de vivir en oración, de sumergirnos en contemplación, de escuchar el susurro de Dios que nos habla en nuestros adentros, porque es así como Él se comunica con el alma del creyente, en la dulzura de la oración, en el silencio de la oración, en la comunicación con aquel que tiene el corazón limpio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Jesús caminar sobre las aguas. Sabrán que no es un fantasma y que hoy a ti y a mí nos dice sencillamente y para siempre, ven.